Regresamos a Sin Filtro SF. Jimmy habla y habló el presidente. Sobre todo se refirió a esta campaña en contra de la CICIG y por qué el organismo ejecutivo no se pronunció con claridad en su momento. Lejos de tomar una, digamos, declaración políticamente correcta, esto fue lo que el presidente expresó. Escuchamos. Porque como persona institucional que soy, si ni a mi hijo defendí, ¿por qué tengo que estar defendiendo a otras personas? Si alguien tiene algo que decir en Guatemala, lo tiene que decir libremente. Guatemala tiene la libre emisión del pensamiento. Y nosotros como personas institucionales respetamos a todas las instituciones y todos tienen el derecho de poder decir lo que quieran decir. Bueno, la declaración se la habíamos adelantado antes del corte, donde dice, si ni a mi hijo defendí. El presidente Morales con eso quiere argumentar el silencio que guardó el organismo ejecutivo en su momento cuando se estaba desarrollando esta campaña en contra del comisionado Iván Velázquez. Lo decíamos antes del corte, una declaración que deja abierta la puerta a la interpretación, la ambigüedad y a creer incluso si el presidente está convencido o no del trabajo de la CICIG. Sí, y menciona precisamente a su hijo, que fue acusado directamente por el MP y con la dupla CICIG. De hecho, en la presentación del caso estaba Iván Velázquez en la rueda de prensa sobre el caso de su hijo, pues un caso que tiene que ver con el registro de la propiedad. ¿Por qué juntar estos dos casos? Claro, ¿por qué no hacer es que una es eso. Pero una vez más, yo no creo que haya sido intencionado. Yo creo que está hablando de una manera muy coloquial, digamos, para explicar que es un valor de Jimmy Morales como comunicador, que es una persona que sabe utilizar el lenguaje del ciudadano común. Pero, sinceramente, son dos casos tan espectacularmente distintos, que a mí realmente esta parte de la declaración es la que más me preocupa, de todas, de todo lo que ha dicho Jimmy Morales. Esto es lo que me da verdaderamente miedo, y me da miedo porque creo que denota que no entiende cuál es el papel de un presidente. O sea, un presidente, esto lo veíamos ayer a Trump dando un discurso, por cierto, bastante bueno, bastante presidencial, bastante presidencial, bastante institucional, con un 60%, después de haber escrito 70% de aprobación. Después de haber escrito los tweets más delirantes de la historia de la humanidad para un presidente de Estados Unidos, da un discurso muy presidencial, y en ese discurso lo que hace es tomar postura frente a los grandes problemas del país. El presidente, que es una figura fundamentalmente política, se tiene que posicionar. Y Jimmy Morales en esta declaración lo que nos está diciendo es un poquito lo que argumenta cuando dice que él no se quiere meter con temas de su partido en el Congreso porque respeta la división de poderes. Es como que pensase que ser presidencial es no decir nada, es estar completamente ausente. A mí eso me preocupa una barbaridad porque hasta cierto punto me explica qué filosofía hay detrás del hecho de haber estado ausente del debate del derecho indígena, del debate sobre el aborto, del debate sobre las manifestaciones, del debate sobre las reformas del Estado de Justicia, en su momento, del debate del señor Justicia. O sea, se va completamente de esto. Ahora vamos a tener un debate interesantísimo, ya lo estamos teniendo, sobre el sistema de energía hidroeléctricas. Decir tu oposición no es censurar la libertad de expresión de nadie, que es el argumento que utiliza. Es que si yo, que soy institucional, defiendo a este, entonces estoy atacando la libertad de expresión de este. No. Cada vez que Obama tomaba postura, o Bush tomaba postura, o Trump tomaba postura, no está atacando la libertad de expresión de nadie. Nosotros se siguen expresando y está generando una guía determinada política para su país, y tú frente a esa guía te puedes poner a favor o en contra. Yo no estoy diciendo que tenga necesariamente que defender al comisionado, pero tiene que posicionarse frente a lo que está pasando. La pregunta es si tiene esa guía política para poder enviar un mensaje y poder posicionarse como una figura que tiene un contenido político fuerte. Claro. O sea, esa es la pregunta que yo me hago cuando sale Jimmy Morales con estas respuestas gallo-gallina. Aquí no habría que elaborar demasiado. Esto no implica que tengas... Esto es simplemente estar pendiente de la actualidad. Y cuando ves que comunidad internacional y demás se alinean con el comisionado frente a esta clase de ataques que está recibiendo, entonces lo único que tienes que hacer es posicionarte de alguna manera, de una manera neutral o escéptica o como quieras, pero no decir
esto no va conmigo, muchacho. A ver, Esto no es que yo difiero ahí, porque aquí el presidente está confundiendo institucionalidad con neutralidad. Claro. Y en la lucha contra la corrupción, contra la línea 1, contra la línea 2, no contra cabe Huites, contra todo, no puede ser neutro. Tiene El que lado ser del presidente está claro. Hay que hacer una diferenciación. Cuando estaba en el tema de su hijo, se aplaudió en este Que se mesa saliera su porque hay neutralidad. una relación. Porque Pero en la tenía lucha sentido. contra la Ahí tenía corrupción sentido. no puede ser neutro. No puede ser neutro. ¿Y por qué? Además, por cuestión Porque, a eminentemente ver, Estado, ¿qué práctica. significa neutralidad en la lucha contra la corrupción? Digamos, yo no veo, ¿Neutralidad? En la lucha contra la no digo corrupción, ¿qué nada y no apoyo. Que siga, Cuidado, que sigan cuidado. las cosas como están. Cabal. Exactamente, Así es se al final interpreta el la estatus. neutralidad. Por eso es Defender que el yo estoy status en quo. desacuerdo que neutralidad e institucionalidad en la mente del presidente es lo mismo. No pueden ser lo mismo. En la lucha contra la corrupción, el que dijo ni corrupto ni ladrón, menos puede ser neutral hoy en esa lucha, ¿verdad? Claro. Bueno, pero es lo mismo que he dicho yo, porque decías que no estabas de acuerdo conmigo. No, que digamos en esa que unión de que yo, como no digo nada. No, me Sí. refiero que te tienes que posicionar. Y en esa posición pero puede ser no estoy de acuerdo en que más la neutralidad agresiva. sea una posición Bueno, de pero él. yo a lo que me refería, quizá tienes razón que no tenía que haber utilizado la palabra de neutralidad, pero que de alguna manera sea una posición más fuerte, más débil, un poquito más ambigua, pero que haya una posición que genere el eje de debate sobre el que tú estás a favor Exacto. o en Y contra. él- Pero y él- él se va. Y que- pasan semanas y no está. Que No- tu no- presencia cuente. Exacto. Es Él es el que- presidente del país, es tiene que contar algo. Digamos, retirarse, ausentarse, aislarse de la lucha contra la corrupción es lo peor que puede hacer el presidente. Va, no quiere, ya lo dijo, fue claro en decir que él no va a apoyar a la CICIG. Por lo menos no lo va a decir. No lo va a defender. No es lo va a quien defender. para defender a alguien, dijo. Pero no puede decir lo mismo con o sin CICIG de la lucha contra la corrupción. Ese es mi punto. Por eso es que la neutralidad no es opción para el presidente de la República. ¿Y por qué no es opción? Porque el Ministerio de Gobernación está bajo su mando. Porque, porque tiene que dar apoyo también. Porque tiene que ejercer presión, por ejemplo, para aprobación de presupuesto para el Ministerio Público, para el INASIF. Tiene que estar en la jugada. Tiene que empujar leyes, ¿verdad? Que apoyen la lucha contra la corrupción. Ojo, que entonces a esos asesores que están confundiendo al presidente con los términos de neutralidad y con un término más desarrollado de si se tiene una postura definida o no en la lucha contra la corrupción, que son dos cosas diferentes, que tienen que tener cuidado, que sí se aplaudió el hecho de que fuera neutral en el tema del hijo, en donde el mismo comisionado Iván Velázquez reconoció que a diferencia de Blanca Stalin no había cometido el error de quererse inmiscuir o tener algún tipo de injerencia en ese caso. Eso se aplaudió en su momento al presidente, pero cuando son en las grandes líneas de trabajo de país, tiene que tener una Pero es que postura y la además- neutralidad además no se puede son dos temas dar el lujo completamente de serlo. distintos. Su neutralidad fue aplaudida porque en un caso judicial su poder puede girar la balanza hacia la impunidad, en este caso de su hijo. Y se apartó de una forma tan elegante y tan comedida que aquí dijimos, chapó, presidente, muy bien, y ha sido usted presidencial. Claro, esto no tiene nada que ver, este caso. Estamos hablando de un ataque que denuncia al propio comisionado. En el momento que lo denuncia al propio comisionado, es actualidad, es agenda, y tú frente a esa agenda te tienes que posicionar, de alguna manera. Y él opta por tirar balones fuera y no posicionarse. Y aunque no quiera, la mejor posición es cerca o junto a la CICIG, junto con la CICIG. Esa es la mejor posición del presidente. Analicemos los escenarios políticos, que no tiene otra. No tiene, ¿con qué se va a juntar? Supongamos en el con los de la escenario línea que- 1 y en los de el- la línea 2. En el escenario que incluso no está... ¿Y los narcos? No está contento con el trabajo de la CICIG, pues no tiene una posibilidad o una posición suficientemente fuerte para contradecir a la fíjate comisión. posición que se pone. No voy a apoyar esto, entonces ya tiene que tener listo. Entonces, la opción B. Esta debería ser la opción. Ahí no hay un discurso Esta debería ser alternativo. la opción Porque C. bueno, digamos, no se expresa favorablemente, explícitamente con CICIG. Entonces, ¿cuál es su opción? Ajá, ¿cuál es el discurso Entonces, deme- alternativo que va a desarrollar? ¿Qué Ninguno. opción? Ahí la pregunta es inversa. ¿Qué opción sí apoyaría usted? Hasta en su momento Otto Pérez tenía aquel discurso nacionalista de ya es momento que las instituciones caminen Mira, por sus brazo propios retorcido, pasos. cara agachada, humillado, lo que sea, firmó y hasta salió a dar la mano. Y esa foto la hemos presentado Se aquí inmortalizó. varias veces. Y ahí está. Y ahí está. Y ahora él usa como argumento, yo aprobé a la CICIG. No fue él, pues, pero yo aprobé. No, eso no es cierto. Pero al final,
tomó una posición. Y en política hay posiciones que, aunque al político no le gusten, a veces esa es la mejor posición que políticamente puede tener. Que va a hacer juegos en otros lados, en el Congreso, que va a tirar, digamos que va a haber grupos que no están de acuerdo con así y que van a empezar a atacar, otros que sí, que van a defender. Ese es el juego. Y qué bueno que esto se da. Pero el presidente tiene que estar del lado de la lucha contra la corrupción. No queda otra. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Ya lo sabe, la etiqueta SF Jimmy Habla. Regresamos con el sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los seguidores, de los internautas en la cuenta oficial de Guatevisión-TV en Twitter. Volvemos, ya sabe, con más declaraciones del presidente Morales.